Vamos a leer el capítulo 2. Es siempre un privilegio poder acompañarles. Se me otorgue la oportunidad de acompañarlos desde acá, de aprender con ustedes, porque todos los que en algún momento pues enseñamos, aprendemos primero, ¿verdad? Estamos obligados a aprender. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta ahí, hermanos, oremos. Padre, Señor y buen Dios, que estás en el cielo, que estás en todo lugar y que estás en nosotros a través de tu Espíritu Santo, te queremos agradecer por absolutamente todo, por aquellas cosas que hemos considerado agradables, por aquellas cosas difíciles que muy probablemente nos han hecho sentir alguna especie de sentimientos negativos, mi Dios, o tristeza, o preocupación, mi Dios. Venimos ante ti presentando todo eso, presentándonos como pecadores, presentándonos como infieles, presentándonos muchas veces como personas independientes de ti, mi Dios. Pero venimos reconociendo eso porque entendemos que hemos hecho mal, entendemos que no debemos vivir separados de ti, porque separados de ti, nada que sea de tu agrado podemos hacer, mi Dios. Padre, en esta noche presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, presentamos nuestra mente, presentamos nuestro corazón, mi Dios, para que dispuesto a ti sea tu Espíritu Santo quien esté guiándonos, quien esté guiando la enseñanza, quien nos esté recordando, instruyendo, redarguyendo, quien esté indicando, mi Dios, lo que tú quieres que sepamos, que recordemos o que enmendemos en nuestras vidas. Mi Dios, gracias, Padre, por absolutamente todo. Gracias por la presencia de los santos. Rogamos por los que no han podido venir, mi Dios, también, y los que vienen en camino, que sea guardado su camino. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tal como hemos venido hablando, les comentaba que íbamos a hablar de la primera epístola de Juan, y se me dio la oportunidad de pasar rápido, ¿verdad? Para mí fue rápido esta vez.
¿qué hemos venido diciendo? ¿Alguien se acuerda del capítulo 1 de lo que hablamos? Ni usted se acuerda, Manuel. Yo sí me acuerdo. Hablábamos de la relación que tenía la primera epístola de Juan con el Evangelio de Juan. Hablábamos a quién se refería el verbo. Algunas cuestiones ustedes las manejan ya. Y que Juan, ¿se acuerdan? Juan, Pablo, ¿sí se acuerdan? Eso sí se acuerdan, ¿verdad? Ya, ok. Entonces ya ahorita ya con esa ancla de memoria ya podemos recordar todo lo que pasó. En este caso, Juan hizo muchas referencias y explicó la razón de por qué estaba escribiendo la epístola. En el capítulo 2, creo que terminamos justamente con el primer versículo del capítulo 2. Y fue bastante intencional porque recordemos que la intención es animar. Juan buscaba animar a los hermanos y en este caso busca animarnos a nosotros. Pero el ánimo tiene una dirección en el caso de la epístola. El ánimo que Juan está guiándonos es para que a la par de la seguridad de salvación que da Juan, a la par de eso tengamos la responsabilidad que el creyente tiene. Y que esta responsabilidad no sea vista como una carga. Y de hecho creo que muchos entendemos y manejamos algunos términos, como el término principal de la gracia es recibir o que se nos dé algo que no merecemos. Pero hay un segundo término que es una actitud de gratitud. Entonces lo entendemos y muchas veces lo conceptualizamos, pero muy pocas veces lo aplicamos. Y de hecho Juan tiene esa intención, tiene la intención de mostrarnos las dos caras de la moneda, tanto la salvación, y es intencional Juan al decirlo, tanto esa como la salvación como el agradecimiento mediante los ciertos deberes cristianos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Juan desde el principio nos dice que él ha anunciado la vida eterna, que se nos ha manifestado, que esta vida eterna que se nos manifestó, que Cristo trayendo las buenas noticias, se nos explica o nos lo recuerda para que nuestro gozo sea cumplido. También dice que si decimos que no tenemos pecado, que lo hacemos a él mentiroso. Entonces, y que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la intención de Juan no es que nosotros tengamos una idea errada de lo que es ser un creyente, de lo que es ser un ser humano pecador que ha sido redimido por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. La intención de Juan, de hecho, es que seamos bastante conscientes de qué es la vida del creyente. Inicia el 2:1 diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por ahí en el texto vemos un punto y coma, podemos entender el versículo mediante dos ideas. El tema de ahora, o como decidí darle el tema, es el amor y el reflejo del Padre. ¿Sí? El amor y el reflejo del Padre. Primero inicia dirigiendo a cierto grupo de personas. Si entendemos que Juan dice hijitos, haciendo referencia o dirigiendo el texto a creyentes. Que tengo que iniciar siempre diciendo que la epístola de Juan está dirigida a creyentes, a diferencia del Evangelio de Juan, que está dirigido a todo el mundo. Es un libro universal también. En este caso, pese a que la epístola es conocida como una epístola universal, es porque era para ser leída en varias iglesias. No iba dirigida en concreto a una iglesia. Sin embargo, la epístola está dirigida a creyentes,
a personas que han puesto la fe en Cristo, a personas que han pasado de tener una identidad en Adán a tener una identidad en Cristo, a personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo y se identifican en Cristo. Y es importante que recordemos esto por lo que vamos a seguir hablando. Bueno, es bastante fuerte a la hora de darnos esta motivación. Y el primer punto es: estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, venimos hablando del capítulo 1, donde dice, si hay uno que dice que no peca, y aquí nos está diciendo que no pequemos. ¿Cómo está el rollo? Ese versículo sacado de contexto puede utilizarse como exigencia para que los creyentes, para exigirle a los creyentes evidencias. Sacado de contexto puede servir para exigirle evidencia. Ya ve que si usted peca, no es salvo. Nunca lo fue. No es que hay cierto grupo que dice, es que la salvación no se pierde. Si peca es porque nunca fue salvo. Y otro grupo que dice que la salvación se pierde, entonces dice, si usted peca, es porque no está en el Padre. Entonces vamos a ver cómo Juan aborda este tema. El primer concepto o el eje principal que va a tener Juan es instarnos a que no caigamos presa de la naturaleza pecaminosa, porque tenemos que entender que cuando dice que no tenemos pecado, se refiere esencialmente a la naturaleza pecaminosa. Todas las personas que han puesto la fe en Cristo continúan teniendo la naturaleza pecaminosa. Y si recuerdan más o menos lo que hablábamos el martes anterior que me tocó, el miércoles, perdón, hice referencia al martes, que el martes había hablado el pastor y les dije, les insté a que vinieran los días martes. Yo no vine ayer, fueron cuestiones de fuerza mayor, pero les insté porque nos habló del cuerpo humano, de nuestro cuerpo, de la naturaleza pecaminosa y del viejo hombre. ¿Sí? Si no se acuerda después, porque si profundizamos aquí, ya es tema visto, ¿verdad? Podemos hablarlo al salir. Pero en este caso está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Aquel que dice que ya no tiene la naturaleza pecaminosa, hace a Dios mentiroso. Pero ¿qué es la naturaleza pecaminosa? ¿Alguien se acuerda? Hay una diferencia ahí. Es esa tendencia que tenemos a pecar. ¿Sí? Hay muchos que manejan aquí. Cuando el carro no anda alineado, ¿qué pasa? Jala para un lado, ¿verdad? Podemos asimilar de esa manera la naturaleza pecaminosa. Es esa tendencia a pecar. O sea, la naturaleza, nuestro cuerpo mismo no nos puede incitar a pecar, sino es esa tendencia que está aquí en nuestra mente. Entonces, pones claro en decir, hombre, existe esa tendencia en todos los seres humanos. Y por eso les escribo estas cosas, por eso me doy el tiempo de escribirle, para que no caigan presa de esas tendencias. Ahora, Juan no era un puritano extremo, ¿verdad? Que iba a decir, que iba a descalificar a todo aquel que pecara o que se dejara seducir por la naturaleza pecaminosa. Sino, al contrario, dice, bueno, les escribo esto para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, primero tenía muy buen ánimo, Juan. Si alguno hubiera pecado, yo les pregunto a ustedes, me dicen que ninguno pecó hoy, va. Yo sé que sí. Pero si alguno hubiere pecado el día de hoy, dice Juan,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan no está excluyendo al creyente que hubiese pecado, al creyente que hubiese sido presa de la naturaleza pecaminosa hoy, que con este calor no andaba aire y le recordó a su mamá y a todos sus antecesores al que le atravesó. ¿Verdad? O que se bajó y le ofreció algo motorizado, o no solo le ofreció y le repartió tal vez un par de panes. Cuando somos presa de ese tipo de situaciones, o de algunas más escandalosas, o de algunas menos, tenemos un abogado. Y me llama la atención, déjenme arreglarme aquí, me llama la atención que Juan toma la idea de un juicio y dice: tenemos un abogado para con el Padre, el Padre haciendo las veces de juez. O sea, ante él, que es a quien deberíamos rendir cuentas, dice Juan, tenemos un abogado. Y no chanchullero, y no media cuchara, como su servidor. No, a uno que no falla, a uno que no se equivoca, a Jesucristo el justo. Y me llama la atención cómo Juan utiliza, porque bien pudo haber dicho a Jesucristo, ¿sí? Pero expone o aumenta quién es este abogado y dice: es ese abogado, ese Jesucristo el que les estoy mencionando, Jesucristo que mezcla Dios y hombre en la misma palabra, Jesús y Cristo, mezcla las dos esencias que tenía, las dos naturalezas que mantenía Jesús, las mezcla haciéndonos ver, haciéndonos mostrar que no es ajeno a lo que nosotros pasemos, a las circunstancias difíciles que nosotros pasemos, y le agrega el justo. No es un justo, no es un justificado como todos los que estamos acá. Es el justo, declarado justo. Es él. Es él, repito, el que no se equivoca, el que no tiene culpa, el que sin culpa fue condenado como culpable. Y ahí es donde mete la siguiente idea. Y dice: y él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso es importante para Juan decirnos: Jesucristo, nuestro abogado, es justo, porque él es la propiciación por nuestros pecados. Amarremos la idea acá. Juan nos hace ver: somos salvos, tenemos la naturaleza pecaminosa. Lo ideal es que no pequemos, pero cuando pecamos podemos recordar, estar seguros y estar tranquilos que frente al Padre está Jesús intercediendo por nosotros, recordándonos que Él fue el pago por esos pecados. Esa idea del juicio es Jesús diciendo al Padre, Jesucristo diciéndole al Padre: yo pagué por ese pecado. Por eso es que dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Es el pago justo. Podemos hablar muchos términos, pero podemos entenderlo de la siguiente manera: es el pago cabal para todos nuestros pecados. Nosotros ya no debemos nada. Y mi papá recordaba el Nevis in idem, la prohibición de la doble persecución, que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, por el mismo hecho. Entonces, si los humanos, que somos pecadores, que somos injustos,
tenemos ese tipo de garantías para que, pues, no lo castiguen a cada rato por la misma cosa. A excepción de los papás, ellos no respetan el nene. Se volvió a acordar, le volvió a caer. Pero ese es otro trato. Pero Dios, como Dios justo, no nos castigaría nuevamente por aquel pecado que ya fue perdonado. Por eso Juan es específico en decir, nuestro abogado es Jesucristo el justo, quien fue el pago correcto, el pago exacto para todos nuestros pecados. Pero no solamente para los nuestros, sino para los de todo el mundo. Aquí se cae esa idea de la expiación limitada, de que Cristo solo pagó los pecados de los escogidos. Juan es claro en decir, no solo los de nosotros, sino los de todo el mundo. Y por eso es importante hacer una diferencia. No es lo mismo el pago de los pecados que el perdón de los pecados. ¿Sí? El pago de los pecados fue para absolutamente todas las personas de todos los tiempos, todos sus pecados. El pago. El perdón es para aquel que pone la fe en Cristo. Por eso habla del término propiciación, un término de pagar, de hacer el cambio correcto. Entonces, continúa Juan ampliando la extensión del sacrificio de Cristo, dándole una plena y total validez a ese abogado justo que nos está representando. Por eso, digo yo, es una motivación, porque no importa lo que usted hizo el día de hoy. Ahora, si usted mata a una persona y las leyes del Salvador, y lo vieron, lo grabaron, porque el punto no es que las mate, el punto es que lo cachen. Si lo cacharon, él lo van a llevar preso. Pero frente a Dios, ¿sí? Ese pecado ya fue perdonado. El ánimo de Juan es que eso no nos estanque, ¿sí? Muchas veces los pecados personales nos estancan, nos hacen sentir que no somos dignos de venir a la iglesia, que somos muy sucios para servir, que no estamos haciendo algo bien y por eso ver a los hermanos nos da pena, saludar a los hermanos nos da pena, o que sepan que yo hice algo, me vieron en un determinado lugar y ya no quiero ir a la iglesia porque siento que me van a cerrar las puertas, o no me siento digno. Les tengo una noticia: ninguno de nosotros es digno de Dios. Él nos ha hecho aceptos. Él vino y se hizo similar a la indignidad de nosotros para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Entonces podemos estar seguros que ni lo presente, ni el pasado, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada, ni las que se van a crear, nos pueden apartar del amor de Dios. Y por eso Juan extiende esta idea. Juan extiende la propiciación, la idea de la propiciación, no solo cerrándola o circunscribiéndola a nosotros los creyentes, sino a los de todo el mundo. Con lo cual, cierra esa idea, Juan. Sí, tenemos la columna vertebral aquí. La idea es que no pequemos. La idea es que no pequemos. Abrimos paréntesis. Sabemos que somos pecadores y sabemos que vamos a fallar. Y si fallamos, podemos estar seguros que el día de mañana podemos volver a intentar. Con la certeza y la tranquilidad de que si usted va a dormir ahora y viene Cristo, no se va a quedar. Yo recuerdo una discusión en concreto que tuve con mis compañeros de bachillerato. Yo estudié en un colegio cristiano, así es que ya se imaginarán qué tipo de compañeros tenía. Y
con excepción de alguno. Todos creían que la salvación se perdía. Y que por eso ellos confesaban sus pecados, ellos pedían perdón por sus pecados todas las noches. Y yo le decía, ¿y si viene antes de que confesé, antes de que oré? No, me quedo. O sea que ustedes, y se lo dije de esta manera, yo siempre he sido bien, un poquito pesado para hablar. O sea que ustedes juegan a la ruleta rusa. O sea, su salvación es por suerte. Lotería, el que se quedó. O sea, de aquellos estaban de día y no habían pedido perdón por los pecados, se quedaban, y estos estaban de noche y ya habían pedido perdón, entonces se iban. O sea, era una lotería. Pero Dios no trabaja con la suerte. Y por eso nos aclara Juan antes de motivarnos de la siguiente manera. Después de habernos recordado que Él es nuestra propiciación y de la de todo el mundo, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Recuerdan la diferencia, si no la recordamos ahorita, entre que Él nos conozca y que nosotros le conozcamos a Él? Si no, recordemos que Dios nos conozca implica la salvación, ¿sí? Que ya Mateo nos dice que se van a presentar ante Él y le van a decir, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos esto, hicimos lo otro, y Dios les va a contestar, nunca os conocí. No es nunca me conocieron, es nunca os conocí. Cuando Juan hace referencia también, si mal no recuerdo, que no lo dejé apuntado, las ovejas oyen mi voz, dice algo antes de que me siguen, y yo las conozco. Entonces, lo importante en cuanto a la salvación es que Él nos conozca. Si recordamos la idea del nombre del libro de la vida, ¿sí? El libro de la vida no es para que nosotros lo veamos. Él lo ve, porque Él nos conoce. Esa idea que Dios nos da de Él tomando la iniciativa de conocernos es lo que podríamos identificar con la salvación. Pero en algún momento Jeremías dice que si alguno ha de gloriarse en algo, ha de gloriarse en conocerle y entenderle. Entonces, con el conocimiento de nosotros hacia Él, hablamos de comunión. Entonces, el 3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, podemos entenderlo como, y en esto sabemos que estamos en comunión con Él, y es si guardamos sus mandamientos. Vemos como Juan no nos está hablando de salvación, él ya nos habló de salvación. Aquí ya no está hablando de salvación, de la salvación pasada, está hablando de la salvación presente, de la santificación. Está hablando de comunión, de nosotros conociéndole a Él. Si nosotros, hay un dicho por ahí, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Esa idea de si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Me llama la atención porque atiende a un conocimiento previo de la persona y que sabe qué tipo de cosas puede hacer. Centrémonos en quién es Dios. ¿Sabe usted quién es Dios? Sí, todos tenemos un conocimiento a veces general, pero ¿le conocemos? Hermano, sí, porque yo he leído la Biblia. Buena pregunta, ¿eh?
Sí, porque fíjese que es un señor así, colochón, con una gran barba. O sea, le conocemos a Él en su esencia. Él nos ha dicho, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, una idea que tenemos es que Él es santo. Por eso es que Juan dice, vamos a saber que una persona está en comunión, conoce a Dios de verdad, cuando guarda sus mandamientos. No cuando deja de pecar, porque si peca, abogado tenemos. Pero una persona que lógicamente está guardando los mandamientos, ¿qué sucede? Va a disminuir la pecaminosidad, va a disminuir el control que la naturaleza pecaminosa tiene sobre él. Si vemos cómo Juan en realidad nos está animando, nos está recordando, nos está empujando a algo. ¿A qué nos está empujando? A permanecer. Y vamos a ver que más adelante utiliza el término permanecer. Lea Juan, lea el Evangelio de Juan y va a ver cómo hacen un complemento increíble. Y el Evangelio de Juan le va a decir muchas veces que la salvación es por la fe sola. Pero continuemos, que se nos acaba el tiempo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y lo tomé todo, primero por el tiempo, y segundo porque aquí inicia esta idea de permanencia. Juan está siendo coherente entre que si somos salvos, ojo, no es que si no hacemos algo dejamos de ser salvos, es que la lógica o la coherencia es, si somos salvos, deberíamos hacer determinadas cuestiones. Es lógico decir, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. ¿A qué se refiere? A que si una persona dice, yo estoy en comunión con el Padre y no guarda los mandamientos, ¿qué sucede? Está equivocado. Su percepción está errada. Hay un error en su concepción, en su entendimiento de su cristianismo o de su vida cristiana. Pero dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y me encanta como Juan lo dice, porque bien pudo haber dicho, el que lo guarda no es mentiroso y la verdad sí está en él. Sí, pudo haberlo dicho. Pero Juan utiliza un término, el término amor. Y aquí es donde quiero, digamos, ponerle la cereza del pastel. Después va a continuar hablando del amor, Juan. Pero dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Tenemos que determinar que hay una búsqueda de identidad, de la perfección, de madurez, ¿sí? ¿Cuál es la primera muestra del fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es? El amor. Mediante el fruto del Espíritu lo podemos identificar, el fruto del Espíritu lo podemos identificar en aquellos que llevan fruto, ¿sí? Porque el fruto no lo producimos nosotros.
lo produce Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en Él. Y Juan en su evangelio utiliza aquella parábola de la vid. Y dice que aquel que permanece es limpiado y lleva fruto. Y aquí nos recuerda, el que dice que permanece en Él debe andar como Él. Si permanecemos en Él, vamos a llevar fruto. Y ese fruto se ha perfeccionado o se muestra primeramente a través del amor. Usted me puede decir, hermano, yo tengo longanimidad, yo soy manso y menso. No soy. Yo soy manso, yo soy esto y lo otro. Pero fíjese que a mí me cae mal el hermano Diego, porque habla muy fuerte. ¿Y por qué anda camisa negra? Que no me gusta a mí la gente que usa camisa negra. Porque negra tienen el alma. Todos se rieron porque se la saben. El que no ama a su hermano, y lo vamos a ver con más amplitud la próxima vez, no puede decir que está permaneciendo, con lo cual no puede decir que está llevando fruto, con lo cual debemos entender que si somos nosotros esa persona, no estamos en comunión. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que si el día de hoy no amamos a nuestro hermano, que si el día de hoy el amor no ha sido perfeccionado en nosotros, que si el día de hoy no guardamos los mandamientos, que si el día de hoy caminamos como no debíamos de caminar, se puede confesar sus pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el día de mañana permanecer en Él, y el día de mañana guardar su palabra. Cuando la Biblia dice guardar su palabra es, bueno, estoy casi seguro que hoy muchos no leímos la Biblia. No podemos guardar algo que no atendemos, que no observamos. Y no podemos conocer a alguien a quien no nos acercamos. Pero eso fue hoy. Eso fue antes de venir a este culto, porque el día no ha terminado. La buena noticia es que Juan nos recuerda que somos salvos, que Él fue nuestra propiciación y que todos nuestros errores han sido perdonados, y que Cristo está ante el Padre intercediendo por nosotros para que nosotros, en el momento en que pues recordemos estas cosas, podamos permanecer, podamos guardar su palabra y se pueda perfeccionar el amor de Dios en nosotros para que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Oremos. Padre, Señor y buen Dios, que estás en el cielo, que estás en todo lugar y que estás en nosotros a través de tu Espíritu Santo, te queremos agradecer porque nos has recordado todo lo que has hecho por nosotros, porque